Agradezco la invitación, como siempre, tan amable. Y bueno, pues espero que lo que tengo que contarles hoy, que es un resumen de muchas cosas, bueno, pues les sea de utilidad. Bueno, como he venido contando en el resto, bueno, en anteriores presentaciones que he tenido con ustedes, este es un proyecto, son resultados que han salido de un proyecto que he ido realizando en campo a lo largo ya de, pues ya casi 10 años. Y hemos hecho medidas de todo tipo. Es un estudio multimétodo en donde hubo medidas fisiológicas, psicométricas, cualitativas, conductuales y demás. Y esta vez solamente me voy a concentrar en hablarles de la parte del entrenamiento en asertividad conductual y socioemocional, más que como tal el entrenamiento, sino lo que encontramos que nos sirve sobre todo para disminuir los conflictos entre padres y adolescentes. Eh, en esta etapa de pandemia, muchos de los problemas que ya de por sí habíamos detectado, bueno, pues se han profundizado y lo que tenemos en casa, que esto ya pasaba antes, pero ahora es como más difícil para los papás controlar y hay muchos conflictos entre padres y adolescentes alrededor de estos temas, ¿no? Los quehaceres, las tareas, qué tanto tiempo están conectados a los dispositivos, qué hacen en el tiempo libre, ¿no? Ahora hay un reajuste sobre el tiempo libre, qué tanto salimos, qué tanto no, qué actividades familiares se van a compartir y bueno, cómo se establecen las relaciones con pares a través de las redes sociales. Y una cuestión que hemos encontrado ahora que ya los jóvenes van regresando poco a poco a las aulas es que les ha costado muchísimo trabajo mantener una estabilidad en la rutina, entonces ha sido muy difícil que vuelvan a concentrarse entre las tareas de la escuela, las tareas de casa y el tiempo que ya tenían como acostumbrado a dedicarlo a plataformas o a redes sociales. Entonces, bueno, esto es algo que ha ido enfatizando el estrés dentro de casa. Me decía una mamá, no, yo ya mandé a mis hijos a la escuela, aunque me da miedo, pero ya no podemos seguir más tiempo juntos, porque ya eran los conflictos pues muy intensos entre todos. Entonces, bueno, eh, es parte de lo que se está viviendo hoy en día. Sabemos, pues, como lo acaban de mencionar, que un factor que está de forma recurrente eh, en las casas hoy día, insisto, siempre ha estado, pero hoy se ha enfatizado y se habla mucho más de esto, es el estrés. Es importante hablar de estrés porque según lo que encontramos y lo que hemos estado encontrando en nuestros datos de forma recurrente es que el control del estrés es la entrada, la puerta de entrada para hablar de otro tipo de entrenamientos o de regulaciones. Y bueno, esto es solamente un modelo de qué es lo que genera el estrés parental. ¿Y por qué me voy con el parental y no con el adolescente? Porque el estrés adolescente, aunque tienen una vida independiente ya, en realidad pasan mucho tiempo con papás ahora y hay interacciones que se van retroalimentando y si el estrés está presente, de alguna forma se va retroalimentando entre todos los integrantes de la familia y entonces por eso creemos que además de trabajar con el adolescente, pues es fundamental trabajar sobre todo con las mamás, ¿no? Los papás siempre son más difíciles de que entran en las intervenciones, pero bueno, pues ya sabe, este es el cuadro de consecuencias, ¿no? O sea, bajo estrés hay un deficiente manejo de emociones, hay una deficiencia en las estrategias parentales, ¿no? Y bueno, eso seguramente va a generar como que es un factor de riesgo que va a generar también conductas de riesgo adolescente y bueno, pues todos los factores socioambientales que sabemos que están ahí dando vueltas. Entonces, esto no es ninguna novedad. Ahora, ¿por qué hablar de estrés es tan importante y por qué digo que es la puerta de entrada? Cuando estamos en conflicto con alguien, nuestro cuerpo de forma fisiológica reacciona ante ese evento, pues como si el otro fuera un peligro, ¿no? Hay una cuestión de huida o queremos huir o queremos confrontar, defendernos, ¿no? O escondernos.
Y el punto es que a veces pedimos que el adolescente o los papás sean prosociales con esa amenaza constante con el que vivimos. Y por eso pongo esta imagen de un tigre de dientes de sable, porque a veces nuestro cuerpo, cuando está en un estrés muy alto y hay mucho conflicto dentro de una interacción, pues es difícil que nuestro cuerpo vea al otro como un humano, lo ve como un ataque, lo ve como alguien de quien defenderse. Entonces, por eso, cuando ya estamos hablando de estrés cotidiano extremo, es importante primero reducir los índices de estrés, porque como está aquí escrito, el sistema nervioso autónomo simpático se activa ante un conflicto o una agresión durante una interacción de forma similar como cuando enfrentamos un peligro en donde pues está de por vida salvaguardar la vida. Entonces, antes de hablar del entrenamiento conductual y emocional, tenemos que hablar de cómo regulamos el estrés y quería contarles un poco esto. Eh, que bueno, en general nosotros trabajamos con la teoría polivagal, que sabemos que tiene también ya algunas refutaciones, pero a nivel práctico nos funcionó muchísimo cuando trabajamos con las familias. En sí sabemos que está el sistema nervioso simpático, que es cuando sabemos que se activa el estrés, y tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es cuando llegamos al extremo de la relajación, ¿no? Son como estos dos entes. La finalidad no es evitar que la gente se estrese. La finalidad es lograr que haya una regulación del estrés. Entonces, a nosotros, por ejemplo, ya no estamos como enfocados en entender cuáles son los factores estresores, no porque no sean importantes, sino porque esos factores estresores están presentes todo el tiempo. Entonces, más bien es enseñar la regulación. Y entonces trabajamos con, bueno, este es el modelo de la teoría polivagal, y en sí habla de que las reacciones, hay una conexión entre nuestras reacciones fisiológicas con la interpretación de las amenazas o la percepción de nuestro ambiente a través del nervio vago, ¿no? Entonces tenemos el vago dorsal, que es el que activa nuestras eh, reacciones de inmovilización, el sistema nervioso simpático, que implica la movilización, que es a lo que denominamos estrés, y el ventral, que es el que nos permite tener compromiso social y conexión. Eh, este es el modelo que les mostramos a las familias cuando hablamos de esta teoría para no abrumarlos a ellos de cuestiones muy específicas, pero lo que les mostramos, y es algo que hemos ido comprobando a lo largo de los años, es que cuando estamos mucho tiempo en la parte simpática, es decir, muy estresados, el estrés nos permite movilizarnos y hacer cosas, como hoy que me motiva a levantarme y estar hoy con ustedes, aunque mi estómago y mi corazón sé que está palpitando fuerte porque estas cosas siempre me ponen nerviosa, pero nos permite movilizarnos. El punto es cuando estamos en estrés de forma constante y sobre todo en conflicto. Entonces, cuando estamos en estrés estamos simplemente atendiendo algo, tratando justamente de que fisiológicamente nos movemos, hacemos de tal forma que atendemos el estrés. Si pasamos mucho tiempo en el estrés, lo que sucede es que viene a activarse, por decirlo así, lo estoy diciendo de una forma muy, muy simple, el dorsal, es decir, que nos inmovilizamos y nos colapsamos. Por eso, cuando después de un evento muy fuerte o de vivir un estrés muy alto, sea por un deadline que tenemos que cumplir o por una tarea o por un examen, en fin, después va a venir una etapa como de bajón, ¿no? Nos vamos a sentir cansados, no vamos a tener ganas de nada, porque sobreexigimos nuestro sistema simpático. Y luego entonces el ventral implica que es cuando estamos muy más relajados, ¿no? Es cuando podemos darnos el chance de relajar, de avisarle a nuestro cuerpo, no pasa nada, estamos en un lugar seguro. ¿Y esto qué tiene de relevante? Que cuando hablamos de regular el estrés, es que no podemos pedir a papás y adolescentes que tengan una regulación emocional o que tengan una asertividad conductual en sus relaciones cotidianas si no les enseñamos a regular el estrés, porque es muy difícil conectar con esas partes de la prosocialidad mientras está activo el dorsal o cuando el simpático está sobresaturado. Esto es algo que es importante mencionar.
Insisto, la teoría polivagal puede discutirse en varios sentidos porque no es tan precisa, pero al menos a nosotros cuando hablamos de la escalera autónoma y cuando a través de eso hacemos el entrenamiento, ha funcionado mucho mejor porque en el momento que les damos esa oportunidad a las mamás de que expresen sus problemas, de que se sientan escuchadas y valoradas, es cuando podemos, hemos observado pues que hay una mayor conexión con sus hijos y los adolescentes también pueden ser más empáticos y más prosociales. Bien, entonces en general el planteamiento teórico que tuvimos fueron estos 3 niveles, que es manejo del estrés, evidentemente. Ya que pasamos ese nivel nos vamos con la cuestión de regulación emocional y ya de ahí nos fuimos a un entrenamiento de conductas para disminuir conductas agresivas, que al final ese es el tema que nos interesa, que ya no haya tanto maltrato parental y bueno, también maltrato de los hijos a los padres, y fue así el modelo que creamos. ¿Qué fue lo que encontramos a nivel conductual? Que en algún otro momento mostré los datos muy específicos porque se hizo una observación sistemática, se observaron interacciones entre padres e hijos cada 5 segundos y sobre eso pudimos hacer análisis muy claros, pero en general, para que quede como parte de la divulgación de esta información, las conductas que promueven la agresión son estas: el planteamiento violento, las ofensas, los reclamos y las peticiones inválidas. Solemos mucho decir es que tú no me entiendes, es que tú eres un bueno para nada, es que todo te vale, es que yo no soy importante para ti. Vienen muchas conductas como de ofensa, de crítica, incluso de coerción emocional para pedir algo. Y eso es algo que hay que contener y es parte del entrenamiento. La burla y el sarcasmo, el despreciar al otro, el decir es que tú no vas a poderte levantar, es que a poco de veras lo vas a hacer, es que tú no eres capaz de hacer nada. Y esto es una forma directa de hablar del desprecio. El desprecio es una variable que tenemos que estudiar con mucho mayor detenimiento porque tiene muchas manifestaciones y cuando aparece el desprecio es cuando aparece la oportunidad del maltrato, ¿no? Las teorías psicosociales dicen que en el momento que desprecias al otro, le quitas su nomenclatura de ser humano similar y entonces es cuando puedo decir, pues como eres menor a mí, puedo hacer contigo muchas cosas. El bajo control de la ira, por supuesto, las conductas de defensa, el no es cierto, es que tú eres el que me provoca, yo no fui, y conductas de evasión, que ya es simplemente no atender las peticiones, sino simplemente decir estás loco, no, no es así, no funciona así, no te entiendo, no me entiendes, y es cortar con la interacción. Entonces, ¿cuál fue en general el modelo que nos permite reducir las conductas de agresión? Pues ya las hablé, ¿no? Es disminución del estrés, la asertividad conductual, la regulación emocional, la expresión emocional y la convivencia sana es como la consecuencia de todo esto que queremos fomentar. Entonces, en específico, ¿qué es la asertividad o lo que le denominamos asertividad conductual? Los datos que nos mostraron que funcionaba. Eh, Esto, disminuir las críticas, ser como muy, estoy viendo mi tiempo, es como ser muy específico sobre no hablarse a través de la crítica, no hablarse a través de ofender al otro, ¿no? Es que eres un flojo, por eso no te levantas temprano, es que no te importa por esto, es que, no sé, es que por andar perdiendo el tiempo. Ese tipo de cosas, lo único que generan son respuestas conductuales de defensa. Entonces, para que la petición quede clara, porque suele ser mucho que las mamás le piden a sus adolescentes que tiendan la cama o que lleguen temprano, o en fin, tienen como reglas muy claras, pero cuando las montan sobre críticas y ofensas, el adolescente lo que va a hacer es defenderse y entonces no va a responder a la petición y eso va a generar un mayor conflicto. Hacer peticiones claras y directas, es decir, qué quieren que hagan, en qué momento quieren que lo hagan, sin darle como 3 vueltas. A veces las mamás me dicen, es que mi hijo me respondió muy feo, pero solo le dije que tendiera la cama, ¿no? Y a veces el cómo les piden cómo tender la cama sin que el otro responda de una forma muy agresiva, y entonces ahí eso es a lo que le denominamos peticiones inválidas, es decir, al decirle flojo, bueno para nada, o tirarlo de la cama, o empujarlo, o ponerle agua para que se levante, hace que la petición válida de pedir
que tienda la cama se vuelva inválida y por lo tanto eso pierde sentido. Esto también ya lo he dicho antes, se dice muchas veces que hay que comunicarse, y comunicarse ¿qué implica? Y implica un poco también de habilidades de asertividad conductual, y es hacer peticiones claras y directas, como ya mencioné, es ofrecer ayuda, es decir, en qué te puedo ayudar, cómo lo podemos solucionar, qué es lo que necesitas, pero en buen tono, ¿no? No es de, pues, ¿qué quieres? Pues, ¿qué necesitas? Cuidado con eso también. Aceptar las responsabilidades, a veces eso cuesta mucho trabajo en el entrenamiento insertarlo, pero es importante de, ok, me equivoqué, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, a partir de aceptar que sí me equivoqué, ¿cómo restauramos la condición? Y buscar soluciones en conjunto. En el caso de los adolescentes esto es fundamental. A los papás les cuesta mucho trabajo porque están estresados, porque están cansados, porque están agotados, porque están desbordados. Pero ya cuando estamos hablando con adolescentes o incluso con preadolescentes, no hay de otra. O sea, hay que negociar. Y sé que para los papás siempre es muy desbordante decir, ¿por qué tengo que negociarlo todo si soy los papás? Bueno, hay cosas que sabemos que hay reglas que no se negocian, pero la mayoría de las cosas sí. Y entonces tenemos que enseñar, creo que es el momento, esta etapa de la adolescencia es el momento eh, elemental donde tenemos que enseñar a través del modelamiento el cómo tener una conducta más asertiva, y el adolescente lo aprende. Entonces, como que somos muy pacientes con los niños a veces, pero cuando llegan a la adolescencia damos por hecho que ellos tienen que entender todo, que ellos tienen que saber todo, que ellos tienen que responder a todo. Y bueno, eso hace que se generen expectativas y vengan conductas de agresión. Valoración es una variable dentro de la asertividad conductual que es fundamental. Siempre, con los datos encontramos que sin valoración las relaciones se destruyen, las que sean. En este caso, los datos nos hablan de padres y adolescentes, se destruyen en el sentido de que hay una separación emocional muy fuerte. ¿Qué implica la valoración? Reconocer las emociones del otro, las necesidades, la perspectiva, los gustos, las preferencias, las actividades y circunstancias de los demás a través de conductas de reiteración, el reconocimiento y el apoyo. A veces los adolescentes nos pueden decir, es que me siento mal, y los papás se desesperan, pero ¿por qué te sientes mal si lo tienes todo? Es que porque estás triste, échale ganas. Y eso no es valorar la emoción, ¿no? Es reconocer, a ver, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás...? Eso es valoración. Sin valoración, o que nos gane la necesidad de responder a la... Es que por eso el estrés es muy importante. Cuando estamos en ese estrés, lo que queremos es resolver el problema y salir adelante, ¿no? Lo que queremos es resolver, terminar y vámonos. Pero en esa condición de resolver, no podemos ser empáticos o escuchas atentos a lo que nuestros hijos nos piden. Entonces es fundamental hacer un énfasis en la valoración. Es importante, pero bueno, para que eso llegue tenemos que disminuir el estrés. Regulación emocional, bueno, no quiero enfatizar mucho en eso, pero en general, cuando hablamos de regulación emocional o cuando entrenamos la parte de la regulación emocional, fue, bueno, sí, detectar emociones, pero es súper complejo porque es lo mismo en papás que tienen antecedentes de maltrato infantil, tienen muchos problemas para el reconocimiento emocional, y los adolescentes en la misma sintonía. Entonces es más bien desde dónde la sienten, desde porque si se sienten incómodos o raros, tratar de entender por qué más el qué, y eso va a permitir que expresen las emociones verbales y físicamente, porque no se abrazan, no se tocan. Hay papás que sí son muy cariñosos y los adolescentes son los que hacen así, pero al final es importante, cuando los papás se quejan de eso, siempre les digo que les insistan al cariño, y en algún momento el adolescente va a responder. Aceptar la vulnerabilidad es aceptar que ya estoy cansada, es aceptar que me siento mal, es aceptar que estoy enojada, que estoy frustrada. Eso es aceptar vulnerabilidad. A veces, y más en esta pandemia, me tocó mucho escuchar, es que yo me toca hacerla fuerte, ¿no? Tienen el mundo encima y se tienen que hacer los fuertes. Entonces eso es un problema.
tenemos que aceptar esa vulnerabilidad para poder conectar con nosotros y, bueno, por supuesto, solicitar apoyo cada vez que sea necesario. El entrenamiento entre regulación emocional y asertividad conductual se hace en conjunto, es un entrenamiento constante y, bueno, reglas básicas es no negociar mientras esté alterado o ansioso, es valioso tomar tiempos fuera sin evadir el problema, es decir, si alguien ya está alterado, es decir, corto y después regreso a la negociación, generar soluciones que favorezcan las fortalezas que la familia tiene por sí misma. Esto es importante sobre todo para los facilitadores, que no neguemos lo que, o sea, escuchar siempre qué es lo que hace la familia bien y sobre eso seguir fomentando. Disminución de la ira a través de la disminución del estrés, ya expliqué la razón. Diferenciar entre controlar, establecer reglas de convivencia. Esto es sumamente importante cuando están las mamás en estrés. Muchas de sus reglas no son para que la familia fluya, sino que a veces es control, 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 pues porque evidentemente están en un nivel de solucionar, solucionar, solucionar. En general, y ya con esto termino, las reglas familiares deben establecerse de tal forma que todos los integrantes de la familia se involucren, desde el más grande al más chiquito. A veces no involucran a los chiquitos porque están chiquitos, pero la verdad es que los chiquitos, es que a veces los chiquitos tienen 5 años, 6 años, ellos ya pueden hacer algunas cosas, sabemos todo según la edad, pero es importante integrarlos a todos. O al más grande ya no, porque como trabaja, pues ya no puede hacer nada. Entonces, esto siempre va a ser leído por el adolescente como injusticia social. Claridad sobre las tareas sobre cada integrante de la familia, ¿no? Siempre las mamás tienen ocurrencias de ve por esto, ve por lo otro, tráeme, sube, baja. Y a veces estas ocurrencias el adolescente está dispuesto a cumplirlas, pero a veces no. Entonces hay que tener claridad sobre las tareas. Establecer solamente una consecuencia si alguna regla no se cumple y no cambiarla según el humor o las circunstancias. Esto tiene que ver con congruencia parental. Instrucciones claras y directas, por favor, no chantajeen, no coercionen. Estabilidad en el ambiente es fundamental. Ahorita lo que vivimos es una gran inestabilidad en el ambiente. Primero estamos fuera, luego ya no, ya podemos vernos, pero ya no. Eh, entonces hay que generar la mayor cantidad de elementos para generar estabilidad en el ambiente dentro de casa, convivir en diadas, a veces queremos convivir todos juntos y se llevan muy mal, pues se van a seguir llevando mal, generar eventos positivos para disminuir la reactividad fisiológica. Esto es lo que va a ayudar a que ya no veamos al otro como un tigre de dientes de sable. Tenemos que generar eventos en donde podamos conectar, en donde podamos estar en una condición de una convivencia más tranquila. Favorecer redes de apoyo, todos tienen que tener redes de apoyo, las mamás tienen que aumentar redes de apoyo, los papás, los hijos, no podemos ser solamente la familia entre que los apoyemos, es importante que nos apoyemos entre todos los miembros de la familia, pero tiene que haber redes de apoyo en otro lado. Las redes de apoyo es la variable que va a ayudar en muchas cuestiones de conexión. Y bueno, lo que tiene que ver con valoración, respeto e integración de los intereses de todos los integrantes. Y ya, con esto termino. Espero que les sea de utilidad. Aquí está mi correo electrónico. Ya a partir de la otra semana podrán tener el libro donde viene toda esta información. Ya se va a difundir y se va a vender en las librerías UAM y creo que también por internet a través de la UAM. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la atención y les paso la referencia en el chat en un momento más. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, doctora Marisol, muchas gracias.